Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo cambiar las pastillas de freno de una moto. Primero debemos aflojar estos dos pernos que sostienen la mordaza. Puede ser necesario que tengan que utilizar una palanca un poco grande porque vienen apretados fuertemente. Una vez que hayan aflojado estos dos pernos, deben retirar este perno que sostiene la manguera de fluido hidráulico. Entonces retiramos este perno porque tiene que quedar libre por completo la manguera. Ok, como les decía, estos pernos son bastante largos, entonces los retiramos y ya tenemos libre la mordaza. Hay que hacer un movimiento para retirarla y ya tenemos libre la mordaza para poder cambiar las pastillas. Una vez que hemos sacado la mordaza, vamos a proceder a abrir las pastillas para que retrocedan los émbolos de ambos lados, porque cuando pongamos las pastillas nuevas vamos a requerir más espacio. Una vez que tengamos este espacio ya hecho, como se dan cuenta tenemos un espacio bastante grande, ya podemos poner las pastillas nuevas. Vamos a retirar, en este caso, estos dos tornillos que son tornillos Allen. Hay modelos que tienen solamente uno de estos dos tornillos y del otro extremo se fijan en un mecanismo, en una ranura que tiene la mordaza. Entonces vamos a retirar estos dos pernos que sostienen las pastillas, lo aflojamos y retiramos por completo. Son pernos pasantes que son bastante largos, son largos y tienen bastante rosca por seguridad, justamente para evitar que haya un problema de pérdida del mecanismo de freno en caso de que se llegaran a aflojar. Y una vez que retiremos estos dos tornillos pasantes, ya podemos extraer las pastillas de freno viejas. Entonces retiramos el uno y retiramos el otro. Ahora sí podemos extraer las pastillas de freno viejas. Aquí se encuentran y vamos a compararlas con las nuevas, ¿sí? Como se dan cuenta tienen un grosor bastante diferente. Esta pastilla ya tiene alrededor de un milímetro y medio y debe reemplazarse ya obligatoriamente. Vamos a poner las pastillas nuevas, pero no hay que olvidarnos de que los émbolos deben estar retrocedidos, deben presionarse con alguna herramienta lo más posible hacia atrás para que las pastillas queden en su lugar y también generen el espacio para que pueda ingresar el disco de freno. Como el disco de freno tiene unos 4 milímetros aproximadamente, como se dan cuenta, ese espacio es el que debe quedar aquí entre las pastillas de freno. Entonces montamos las pastillas de freno y ponemos, haciendo que las guías coincidan con los pernos pasantes de lado a lado y ajustamos. Ya hemos puesto los dos pernos y simplemente lo que tenemos que hacer es ajustar hasta el fondo cada perno pasante y luego ajustarlo en definitiva para que quede firme. Vamos a dejarlo bien ajustado. Vamos a dejarlo bien ajustado como venía de fábrica para evitar que se suelten. Bien, una vez que las pastillas se encuentran montadas y ajustadas correctamente sus pernos de seguridad, vamos a dejar este espacio de unos 5 milímetros para poder montar sobre el disco. En este caso ha entrado muy fácilmente y lo único que nos queda es empezar a montar los tornillos que sostienen la mordaza. No hay que olvidarnos
que una vez que esté montado todo el mecanismo, hay que bombear el freno para que los émbolos sujeten las pastillas y no haya ningún peligro de pérdida inicial de frenos. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.